una de las herramientas más grandes que Dios nos da, ya que pues ah, obviamente el Espíritu Santo ah, inspiró esa palabra y la reveló también eh, usando aproximadamente 40 personas para que a través de ellos se registrara por escrito a lo que Dios quiere que hagamos en la vida en general, tomando épocas distintas, geografías distintas, y siempre que Dios habla, obviamente hay principios eternos, hay cosas que son para gente que vivió en tiempos pasados como el pueblo judío, pero de alguna manera podemos sacar principios. Eso no significa que lo tenemos que hacer, porque ellos sí estaban obligados a hacerlo en el sentido estricto de que hasta por muerte, si no lo cumplían, tenían que morir a, a pedradas. Pero nosotros estamos en una época distinta y definitivamente pues ese es el tema que vamos a ver, algunos de los impactos de la palabra de Dios, ya que este Salmo 119 es el capítulo más grande de la Biblia, y este Salmo 119, prácticamente todo el Salmo nos se refiere a la palabra de Dios, viendo diferentes facetas y motivaciones, porque la palabra de Dios consuela, motiva, ah, también nos da esperanza, pone paz en el corazón. Pero vamos a orar. Un saludo a todos aquí desde la Unión Americana en Georgia. A su amigo Pastor Elvin Cera les saluda y esperando que estén bien. Oremos. Señor bendito, gracias por el amor que nos das, por tu misericordia, y te pedimos, Padre amado, que tú tomes en tus manos de amor esta porción de la Biblia que estamos uh, prestos a exponer, para que el Espíritu Santo ilumine las vidas de las personas y las mismas nuestras, para que quede eh, la bendición de poderlo ver con la dirección tuya, pero también para que se atesore en nuestra vida, para poderla usar en todo momento. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Los impactos de la palabra de Dios obviamente son muchos. Versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Obviamente, cuando la Biblia habla para un joven, a que para los judíos un joven es a, a la edad de los 25 años, obviamente esto es aplicable a cualquier edad y a cualquier sexo también, masculino o femenino. Y dice la palabra de Dios aquí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta que la misma Biblia la contesta, dice, con guardar tu palabra. Ahora, ese de guardar la palabra no significa que solo uno la memorice o que la repita, que no es malo memorizarla y no es malo repetirla, pero lo más importante es atesorarla. Eso significa que nos haga brillar en las circunstancias en que se nos presenta el diario vivir, y de alguna manera también nosotros podamos dar un mensaje a los demás con ello. En el versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y entonces aquí habla que uno tiene que tener una consagración. Una consagración significa que uno tiene que entregarse a Dios. Obviamente, sí tiene uno que discernir, porque la Biblia, aún siendo la palabra de Dios, que es nuestra autoridad en asuntos de fe y práctica, la tenemos que estudiar y así darle el sentido correcto a lo que está ahí, porque un versículo puede ser de gran bendición, pero también se puede usar mal y nos puede enviar a conceptos erróneos que no son los que Dios quiere, porque Dios nos dio su palabra
para eh, poder discernir las profundidades de Él. Y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces aquí habla, una de las cosas principales es que mientras uno más se empapa de la palabra de Dios, tiene más fuerza, obviamente pidiéndole al Espíritu Santo que lo ilumine para evitar comprometerse con el pecado. Eso no significa que somos perfectos, porque no somos impecables. El único impecable es Dios. Por ejemplo, Jesucristo, aunque vino como hombre, Él nunca pecó. Ah, y el concepto es que Jesucristo podría no pecar. En cambio, nosotros sí podemos pecar. Es la gran diferencia, porque Él es perfecto, es el hombre perfecto, pero Dios hombre también, de la Santa Trinidad. Obviamente, esto se aplica al Padre y al Espíritu Santo. Y Jesucristo usó siempre la Biblia, en lo que está escrito. Él decía, escrito está, y Él podía decir cosas más ah, ah, amplias o agregar más, pero Él se basó a lo escrito. Entonces, por eso que nosotros no tenemos que basarnos a otro tipo de experiencias que no son acorde a Dios, ya que Dios quiere que nos enfoquemos en lo que ya está escrito. Ah, son 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, y ahí pues nos habla de muchas cosas y de un sinfín de herramientas para vivir la vida, ya que necesitamos, nos urge estar de acuerdo a su palabra. Ahora, algo importante en esto es que tenemos que entender que hay programas que hablan de que hay que leer 3 capítulos diarios, 4 capítulos diarios. Yo no estoy en contra de eso, pero tenemos que ser realistas. A veces la gente empieza con gente que yo sé que se ha metido a eso, a querer leer tan solo un libro, no lo termina, no lo termina. Entonces, lo mejor es irla leyendo uh, pausadamente, obviamente, tal vez en orden o según lo que uno quiere, en el criterio que uno le corresponde de entender algunas cosas o no. Y en el versículo 18, el Salmo 119 es el que más versículos tiene de la Biblia, es el capítulo más grande de la Biblia, aunque originalmente la Biblia no se escribió por capítulos ni versículos, sino que eran libros corridos. Estos puntos se los fueron dando los amanuenses, o sea, los que hacían la Biblia a mano, y obviamente los intérpretes y todo eso, que es un poquito más definido buscar por versículos, pero antes eran completamente sin capítulos ni versículos. Entonces aquí la palabra de Dios dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si aquí está hablando de la iluminación, que Dios pone el despertar en uno para darse cuenta de estos tesoros tan valiosos para nuestra vida, ya que definitivamente no hay nada como la palabra de Dios que nos pueda ayudar a enfrentar cualquier situación, de cualquier índole, de cualquier aspecto en la vida, sea un asunto familiar, sea un asunto de amistad, sea un asunto de nacionalidad, sea un asunto de cualquier tipo. La Biblia es importantísimo pedirle a Dios que nos ilumine, lo que está diciendo aquí el salmista, abre mis ojos, o sea, ilumíname, ¿va? Dice, para contemplar las maravillas de tu ley, o sea, la ley ahí es la palabra. Entonces aquí está diciendo que si uno entiende, entonces eso le puede servir a uno de por vida, porque aunque no tenga un libro a la mano, o ahora que tenemos las redes sociales donde están las versiones de la Biblia en varios idiomas, nos pueden ser muy útiles, pero si uno no tuviera nada de eso, solo con recordar un versículo con la mente, uno
pone el concepto de lo que uno quiere uh, absorber o profundizar en la misma Biblia. Y entonces aquí pues el Señor dice claramente que tenemos que enfocarnos en entenderla para poder darle una interpretación correcta. En los términos teológicos, eso se llama una exégesis. Exégesis quiere decir meterse hasta lo más profundo. La ilustración que ponen muchos y que es buena es que es como los mineros cuando entran a una mina, se ponen una lámpara en la frente y así van excavando las cavernas o los lugares donde está la mina. Entonces uno tiene que tener esa iluminación, esa luz de Dios para meterse en esta mina bendita que es la palabra de Dios. Y prácticamente dice la Biblia en el 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. O sea, si es Dios el que está poniendo su toque divino ahí cuando nosotros leemos la Biblia, entonces uno puede tener el poder de Dios para salir adelante en muchas cosas. Insisto, no somos impecables, fallamos siempre. Entonces dice la Biblia aquí en el 34, dame entendimiento y guardaré tu ley. O sea, que Dios le dé entendimiento a uno para guardar la ley. Y dice, y la cumpliré de todo corazón. Entonces es otra cosa importante que uno tiene que acercarse con una buena actitud. Porque hay gente que está interesada en otras cosas y no necesariamente malas. Pero la Biblia sí tiene que tener un especial interés, ya sean versículos, pequeñas porciones, pequeños textos o capítulos completos de la Biblia, los que uno lea. Pero lo importante es siempre orar antes para que Dios nos dé la iluminación. Y la misma Biblia aquí dice en el versículo 38, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Entonces ahí está, cuando uno está de acuerdo a lo que Dios quiere, Dios le da no solamente la satisfacción, eso se llama gozo en la Biblia, de haber aprendido más de Él, sino que, insisto, también le da el consuelo, la esperanza, la motivación y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y todo, como dijimos, este capítulo es dedicado a la Biblia y cada cosa tiene su lineamiento en cuanto a lo que se está hablando con respecto a la misma palabra de Dios. Habla también aquí, guardaré tu ley siempre, dice el 44, para siempre y eternamente. Entonces aquí habla que uno tiene que estar siempre latente ese poder de su palabra. Y el 46 al 45 dice, y andaré en libertad. O sea, la Biblia nos da libertad, no nos pone en un estado de legalismo. Por ejemplo, eso fue lo que pasó con los fariseos, que eran los religiosos de la época de Jesucristo, que ellos sabían la Biblia de pasta a pasta, pero no la profundizaban tal como era y podían hasta recitar los versículos bien claros y todo, pero no se apropiaban de eso, ni siquiera Dios los bendecía con eso, porque lo hacían con un propósito más que todo de jactancia, para sacarle dinero a la gente o para hacer cosas que todavía eso se está viendo, y ahora con mayor fuerza, que la gente usa la Biblia para propósitos económicos o personales, que definitivamente Dios está totalmente en contra de eso. Aunque la misma Biblia apoya que si uno quiere dar una ofrenda para un siervo de Dios o para la iglesia, está bien, pero no obliga.
En el Antiguo Testamento fue dado el diezmo, que era el 10%, y no solo se diezmaba el dinero, sino que también ah, el comino, todas las especies que tenían los judíos, todo lo diezmaban. Diezmaban frutas que comían y todo, para darle el 10% para lo que era de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, ya como ahí ya entra el programa de la iglesia, ya dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre y que cada quien dé como propuso en su corazón. Que Dios va a querer que uno esté satisfecho con lo que da y no por obligación ni por imposición, sino por un deseo voluntario de cada quien. Y aquí mismo ya eh, en el versículo 50 dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. O sea, hay momentos difíciles en la Biblia, hay circunstancias de circunstancias, uh, hay gente que puede estar por un tiempo en un estado sin problemas, pero de repente el problema no le va a tocar la puerta, el problema puede llegar sorpresivamente y afectarle en una forma fuerte y hasta permanente. Pero si nosotros nos mantenemos aferrados a la Biblia, la palabra de Dios de alguna manera nos va a dar fuerza para enfrentar cualquier circunstancia eh, de la vida. Y finalmente, dice la palabra de Dios aquí, eh, que ya dijimos que este Salmo 119 es prácticamente todo dedicado a la palabra. eh, Dice: me acordaré en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardaré tu ley. Y aquí está hablando de extensión de tiempo. No importa qué hora uno sabe recurrir a la Biblia. Insisto, no tiene que ser una porción grande, con una pequeña porción que lea está bien. Ahora, si tiene tiempo para leer porciones grandes, está bien también, pero no tenemos que imponerle a la gente a leer la Biblia en un año toda y 3 meses mañana y ponerle una cosa así por imposición. Eh, y la palabra de Dios ya finalmente nos dice uh, en el 60: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. O sea, que uno tiene que estar presto a hacerlo. No tiene que tener haraganería espiritual, sino que más bien estar dispuesto. Ahora, obviamente, en un momento en que uno está viviendo circunstancias muy precarias, muy difíciles, tal vez en ese momento no va a poder ni siquiera ver la Biblia, ya sea en un celular o en un libro, pero sí puede ayudarle ahí la memorización de versículos y recordarse qué es lo que dice. Y la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la Biblia es una lámpara, y es interesante ese versículo que está aquí también en el Salmo 119, porque dice que es una lámpara a los pies. Lo que está diciendo es que no solo está alumbrando lo que se ve a distancia, sino que lo que se refiere a dónde va a poner uno los pies. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que le enseña qué pasos dar y qué pasos no dar. Y dice: y lumbrera a mi camino. Entonces, o sea, no solamente le da la definición de dónde dar los pasos que tiene que dar en la vida, sino que también por qué lugar y a dónde debe ir y a qué recurrir y con qué contar. Obviamente nosotros sabemos que tenemos que depender de Dios en todo y por todo, porque si algo hacemos nosotros es porque la Biblia misma dice que Dios pone el querer y el hacer, que Dios nos ayude a entenderlo, a, a comprenderlo, y entendamos que lo más importante en cuanto al programa de Dios es
aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, decirle perdóname por mis pecados, yo te recibo como mi Salvador personal, a ti Señor Jesucristo, Él entra y jamás vuelve a salir. Y aún tengamos subidas y bajadas que nos da la vida, que nos da el destino, aún caigamos en un momento de letardo, o sea que nos estanquemos, tarde o temprano el Señor nos va a sacar adelante. Y mientras menos conflictos traemos a nuestra vida nosotros mismos, porque la mayoría de conflictos que pasan es porque nosotros mismos los provocamos, u otras personas, que la Biblia sea, como dice, si el Hijo de libertad seréis verdaderamente libres. Que Dios les bendiga, y esperamos seguir tocando temas diferentes en cuanto a la comunión, o sea, el común acuerdo con Dios, en cuanto a la relación, o sea, lo que nos conecta con Dios, y en cuanto a la voluntad de Dios, porque la Biblia nos habla de la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que se haga y lo que no se haga. Vamos a orar. Señor bendito, gracias nuevamente, gracias por la bendición de poder hablar de estos matices de la palabra que son maravillosos y que sabemos de que siempre van a estar con nosotros, y en la eternidad, cuando ya no haya más oposición, ni más problemas, ni más tragedias en la vida de uno, tú nos vas a mantener siempre con lo que tú quieres que hagamos, con tus mandamientos y con tu verdad. En el nombre de Jesucristo, aleluya, amén.